Hola, bienvenidos al ciclo Literatura Norteamericana de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Artes, en estos encuentros sobre 6 temas en Hemingway. Mi nombre es Flavia Pitela y antes de comenzar este segundo encuentro quería pedirles disculpas por el audio del primer video y comentarles que estamos trabajando para mejorarlo y que se escuche como corresponde. Así que en breve estaremos subiendo una nueva edición del primer video. En esta segunda parte de 6 temas en Hemingway, me gustaría mucho charlar acerca de las primeras 3 novelas de Ernest Hemingway, porque tienen una característica muy particular. Entre las 3, tenemos que pensar esto para empezar. Hemingway, para cuando escribe Aguas Primaverales en 1926, ya había publicado cuentos, ¿no? Entonces, primero él empieza por los cuentos, su teoría del iceberg la empieza a desarrollar en la práctica de los cuentos, pero es muy importante también hablar de sus primeras novelas por varias razones. En el caso de estas 3 novelas, esta secuencia de 3 novelas que escribe entre 1926 y 1929, podemos ver un abanico que nos muestra el Hemingway esencial de las novelas. Hay algo aquí que es muy importante rescatar, que es el estilo de su prosa, directa y sin adornos, como dice ahí, la recepción, pero también el punto de vista donde él se para. Él elige pararse en un lugar para hablar de la literatura, o sea, que su literatura hable desde un lugar. Como recordarán en el primer video, habíamos hablado de que Hemingway pertenece a la generación perdida, esta generación de los años 20 en París, que tienen en común, como dice el poema de Borges sobre Buenos Aires, que no los une el amor sino el espanto. Y esto es lo único, en verdad, que los une a este grupo de escritores, pensadores, artistas plásticos. Los une el espanto del cierre, digamos, de la terminación de la Primera Guerra Mundial, un mundo que venía en franco avance y progreso y termina en lo que fue la Gran Guerra, en la cantidad de muertos, la destrucción de tantas ciudades. Recuerdan que también habíamos dicho en el primer video que cuando Hemingway viaja a Estados Unidos, siente que los norteamericanos están muy alejados de la idea real, ¿no? De la percepción, una percepción real de lo que fue la Primera Guerra Mundial. De hecho, tienen una visión muy romántica. Hablamos de esto, ¿no? Él llega a escribir una crónica sobre esto mismo y cómo ve él que los norteamericanos, con el Océano Atlántico de por medio, claramente no han percibido lo que fue el espanto, ¿no? de la Primera Guerra Mundial. Y dentro de eso pasa algo también en Estados Unidos que él encuentra como un atraso, que es el modo de percibir la literatura. En textos de autores importantísimos que él admira, como por ejemplo D.H. Lawrence o el propio Fitzgerald con El Gran Gatsby, y es que la Escuela de Literatura de Chicago, en esa época, en la década del 20, está muy enfocada a el análisis y la creación de un estilo de literatura que se asemeja mucho a la literatura rusa del siglo XIX, o incluso la literatura inglesa del siglo XIX, digamos, que atrasa para Hemingway, que viene de esta ruptura que fue la Primera Guerra Mundial, en la que él participa, en la que él vive, no necesita que se la cuenten, de hecho él es cronista, es herido en esta guerra. Entonces, el planteo de la Escuela de Literatura de Chicago, que es un planteo de literatura, de escritura muy formal, con un mensaje, entre comillas, algo que se pueda leer, una línea de escritura clarísima, el análisis formal de la obra, como decía recién. ¿Qué hace Hemingway? Va y escribe Aguas Primaverales en 1926. Aguas Primaverales es una parodia, es un relato corto,
acerca de dos hombres cuyos destinos se cruzan en un momento, ¿no? Y está ambientada en los orígenes de Estados Unidos, en la creación de las ciudades, en todo lo que tiene que ver con el tirar, digamos, el llevar cada vez más al oeste a los indios, ¿no? La conquista del este hacia el oeste. Y lo que tiene de interesante, entre otras tantas cosas, es que el autor, digamos en este caso Hemingway, llena la novela con citas de otros autores, con reflexiones que hace, y la va como rompiendo, va como haciendo, es una parodia, porque va haciendo como un metalenguaje, va explicando lo que en realidad quiere contar de estos dos personajes que se conocen en una fábrica de hacer bombas, y le pone aguas primaverales, y en ese sentido hay un cuento de Turgenev del siglo XIX, que se llama igual, Aguas Primaverales, y que es, de nuevo, ¿no? La historia de un chico ruso que se llama Dmitri, que es un terrateniente, que está en Frankfurt y le salva la vida a un chico italiano, conoce a la familia del italiano, se enamora de la hermana, que es mayor. Y entonces, lo que hace Hemingway con esta novela, Aguas Primaverales, es decirle a la Escuela de Literatura de Chicago y a los escritores norteamericanos que escriben con este mismo sistema, digamos, de escritura, aunados en contar una historia épica. Estamos hablando de la formación, ¿no? Del concepto de nación, que todavía son naciones jóvenes, que necesitan un corpus literario que los habilite, ¿no? que dé cuenta de una historia cultural. Entonces Hemingway le dice a la escuela de Chicago, miren, ustedes están anclados en el siglo XIX escribiendo este tipo de novelas que yo puedo escribir, de hecho lo hago, lo estoy haciendo, la rompo, porque la rompe toda al intervenir el autor todo el tiempo, pero no es lo que yo quiero hacer. Yo me quiero dedicar a otro tipo de literatura. Por eso decimos que es un despegue estilístico. El valor de Aguas Primaverales en realidad está basado principalmente en el hecho de que es en un punto un tratado de Hemingway sobre cómo concibe la literatura, fragmentada, eh, cronista, eh, más realista si se quiere, un poco onírica, ¿por qué no? Pero sobre todo fragmentada, es una palabra que me gusta mucho. En el mismo año, pocos meses después, publica Fiesta. Fiesta es definitivamente la primera novela de Papa Hemingway. Acá, en esta novela, encontramos el estilo de Hemingway, encontramos los temas de Hemingway, pero sobre todo encontramos la forma de escritura de Hemingway. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando uno entra en una novela de Hemingway, a partir de Fiesta, entra en un espacio en el que la acción no está dada tanto por la trama, sino por la forma en la que están contadas los eventos, las descripciones, los viajes, las sensaciones y toda la parte cultural, ¿no? O sea, siempre en las novelas de Hemingway hay descripciones sobre las culturas que atraviesan sus novelas. En el caso de Fiesta es una novela fantástica, es una novela, yo digo, radical. ¿Por qué? Porque acá él fragmenta la novela en varias partes. Es un comienzo muy disruptivo porque arranca con la descripción de un personaje que pareciera que va a ser el protagonista y que después resulta que no lo es. Y este personaje, Korn es el apellido, desaparece, o sea, vamos viendo cómo vive su vida unos días en París y pareciera que es el personaje principal y de pronto no, no está más y aparece otro personaje que al parecer sí es el protagonista. Fiesta es una novela que cuenta la historia de 5 norteamericanos
que están afincados en París, que están radicados en París y que deciden viajar a Pamplona, a la fiesta de San Fermín. Los personajes son Mike, Jake, Con, que es con el que nosotros inauguramos la novela y pensamos que es el protagonista, Bill y la única mujer que es Brett. Va a haber muchos más personajes, pero estos son los protagonistas, que representan de una u otra manera distintos puntos de vista críticos, según Hemingway, de la sociedad norteamericana. Lo que tienen en común los 5 es que son bastante antihéroes, en especial el personaje principal, que es bastante autobiográfico, Jake, que tuvo un accidente en Italia mientras era chofer de ambulancia y que eso lo dejó en una situación bastante complicada con respecto a su sexualidad, que está muy enamorado de Brett, pero es una historia de amor sin amor porque no va a ser correspondida y si lo es de una manera muy extraña, muy tangencial, muy al final de la novela. Varios de estos personajes están enamorados de Brett, que es una mujer que también va buscando su destino, va buscando el amor, no logra encontrarse, no logra encontrarlo, y este es el espíritu, digamos, de la década del 20 en Francia, ¿no? En París, esta idea del grupo de la generación perdida. O sea, decimos que es una historia de amor sin amor, porque cuando uno va avanzando es muy difícil que se concrete cualquiera de las historias. Es una historia de guerra sin guerra, porque todos estos personajes no están participando de la guerra, entonces no hay momentos en los que se describa la guerra, y sí se describe muy bien Pamplona. Tenemos que pensar que esta novela hizo furor en Estados Unidos y volvió locos a los norteamericanos que viajaron en hordas de asientos a París, a Pamplona, para presenciar las corridas de toro a partir de la lectura de esta novela, que fue un gran éxito. Esta novela está dividida en 3 partes. La primera parte es la vida en París, la vida de estos personajes en París en los años 20. Acá hay un retrato de la vida parisina en esa época, las tertulias, no pasa nada, simplemente como si fuera un diario o una crónica. Se van presentando los protagonistas, vamos conociendo un poquito de dónde vienen, qué los trae a París. Tenemos al personaje principal, que es Jake Barnes, que es bastante parecido al propio Hemingway, que es amante del boxeo y que viajó varias veces a Pamplona, como el mismo Hemingway, que había viajado a San Fermín por primera vez en 1923. Es él el que decide convencer a los demás porque no se van todos a la fiesta de San Fermín. En este primer libro aparecen los personajes y aparece todo lo que tiene que ver con la moda parisina, las fiestas, la noche, el alcohol, las tertulias literarias, los encuentros en los bares, los nombres de los bares que se frecuentaban realmente. Y hay un tono en este primer libro, fracturado, en el que no pasa casi nada, que tiene que ver precisamente con la falta de horizonte. Aquí Hemingway explica, sin decirlo, lo perdidos que están en esta generación, ¿no? Es el final de la guerra, no hay futuro, el pasado es espantoso, no hay adrenalina tampoco, no quedó nada, hay que reconstruir todo. En el segundo libro pasa algo que es muy interesante, es, que es el viaje que emprenden desde París hacia Pamplona para ir a la fiesta de San Fermín. Acá otra vez tenemos episodios que no tienen mucha conexión los unos con los otros, se van encontrando los personajes, por ejemplo Jake Barnes se encuentra con un personaje nuevo que es Bill, ¿no? Es uno de los 5, que recién está llegado de Nueva York, entonces lo invita a París, recorren París y se empiezan a viajar yendo hacia la frontera con España y se quedan unos días en Bayona, creo que es, en donde van a conocer a Robert Cohn, que es el personaje aquel del inicio disruptivo. Recién acá en la segunda parte lo volvemos a encontrar.
Korn había tenido un romance con esta chica Brett, y Brett está con Mike, que es un escocés que está de amoríos. Los amoríos de Brett no duran nada y todos los hombres van dando vueltas a su alrededor y ella también no sabe muy bien qué hacer con su vida. Acá no se detiene mucho en descripciones en toda la primera parte, pero en la segunda parte sí, porque ya estamos en Pamplona. Entonces, lo que vamos a encontrar acá es la fascinación de Hemingway por los toros, ¿no? Entonces vamos a encontrar una descripción que, bueno, yo quise poner aquí un cuadro de Picasso ya surrealista, ¿no? Pasando su etapa de cubismo puro, porque se asemeja a esta idea dislocada, desorbitada en las descripciones de lo que para Hemingway es la fiesta de San Fermín, ¿no? Los diálogos. Por ejemplo, hay un momento que vienen los toros corriendo por la calle y Brett, la mujer esta, grita, Dios mío, qué belleza, ¿no? Y son los toros llevándose puestos a los hombres que están en el camino. Entonces, se ve majestuosamente la capacidad de diálogos y de crónica de Hemingway en fiesta. Fíjense, acá es un momento en el que Korn llega tarde, se queda dormido y va, bueno, a tomar un ron, un jerez, perdón, a un bar, y ahí mismo lo agarra el comienzo de lo que va a ser la fiesta de San Fermín, ¿no? Y la descripción es hermosa, dice, ¿no? Esto, las fiestas hicieron explosión al mediodía del domingo 6 de julio. No hay otro modo de describirlo. Antes de que el camarero me trajera la copa de Jerez, el cohete que anunciaba el comienzo de las fiestas, el chupinazo, se elevó sobre la plaza. La gente llegaba a la plaza desde todos los rincones de la ciudad y oímos el sonido de las gaitas, los chistus y los tambores que se aproximaban. Tocaban el riau riau, los chistus en tono agudo y los tambores marcando el ritmo. Detrás de ellos venían hombres y chiquillos bailando alegremente. Cuando los chistus cesaban de tocar, todos se agachaban. Y cuando de nuevo la música volvía a sonar y los tambores marcaban de nuevo su ritmo apagado y seco, todos volvían a ponerse de pie y saltaban al compás de la música. En la multitud solo se veían las cabezas y los hombros de los bailarines subiendo y bajando. Esta exaltación por Pamplona, por la fiesta, eh, la plaza llenándose de gente, los Sanfermines, los aspectos más importantes, digamos, de la historia, es lo que puebla eh, la segunda parte de esta novela, por supuesto la parte más importante, que es la encerrona, ¿no? De los toros, que, en la que por supuesto Jake participa, ¿no? Porque estamos hablando, recuerden, de un grupo de hombres y una mujer que, bueno, se va a terminar enamorando de un español y los va a dejar a todos. Y bueno, no les cuento el final porque es una fiesta toda esta novela, pero es importante que tengamos en cuenta esto, ¿no? Es, como bien decía un poco más arriba, para ir cerrando, perdón, una novela radical, dividida, fragmentada, con vastas explicaciones, descripciones, crónicas, de una vida perdida de un grupo de hombres y con una mujer que van buscando su destino. Hay la novela que le sigue, que es Adiós a las armas, a la que vamos a entrar ahora en unos minutitos, es su novela más autobiográfica, ahora vamos a ver por qué, pero en fiesta, tanto como va a ser después en París era una fiesta, que es su novela póstuma, acá vemos la parte más, ¿cómo lo puedo decir?, de pérdida de sentido, ¿no? Porque uno se ríe mucho en esta novela, se divierte mucho, se entretiene mucho imaginando, uno recorre las calles de Pamplona, siente es el temblor en las calles cuando vienen los toros corriendo en la encerrona, eh, la resaca del alcohol, la pérdida del amor,
y todos esos detalles que hacen a esta vida de los años 20 en París, ¿no? De gente que ha perdido realmente el rumbo, que ha perdido su destino, que no sabe muy bien para dónde ir. Va a haber escenas de celos, escenas de peleas entre los hombres por esta mujer que no le da bolilla a ninguno. Eh, bailan, beben, se emborrachan, se pegan. eh, es, eh, es, es una búsqueda de adrenalina. A mí me gusta mucho describirla así, esta novela, ¿no? Es una búsqueda de adrenalina, de tratar de encontrarle un sentido a una vida que lo perdió. Y en la última parte, que bueno, van a Madrid y todo se termina, eh, hay como una reflexión acerca de lo que podría haber sido y no fue, en todo sentido, sin arruinarles el final, que, que lo hace muy interesante. Tiene muchas correspondencias con la vida real, como decíamos, en las novelas en donde Hemingway se escribe a sí mismo. El propio Jake Barnes, el protagonista, es un alter ego de Hemingway. Lady Brett Ashley, había una mujer conocida, una conocida británica en París en los años 20, que se la pasaba yendo y viniendo de hombre en hombre, tratando de encontrar el amor y que muere muy joven de tuberculosis. Eh, muchos de ellos tienen, muchos de estos 5 personajes tienen correspondencia con la realidad, la vida, las personas que había conocido Hemingway en los años 20 en París. Pasamos ahora a su tercera novela, que es Adiós a las armas, ¿no? En Adiós a las armas encontramos el Hemingway más autobiográfico, en el personaje de Frederick Henry. Aquí se trata, estamos en el año 1916, en plena Primera Guerra Mundial. Frederick Henry es chofer, de nuevo, de, de una ambulancia en Italia, así como el personaje de Fiesta había participado de la guerra y ahora era escritor y estaba anclado en su segunda novela y buscando su identidad. En este caso, estamos en plena guerra mundial y el personaje principal es herido de bala en las piernas, al igual que Hemingway, estando en Italia, siendo chofer de ambulancias. Conoce a Catherine Barclay. Para él es una relación sin futuro, es una relación pasajera, está muy interesado en conocer mujeres, es un chico muy joven, bastante irresponsable, tiene su amigo Rinaldi, que es un italiano, que es un médico bastante descocado, y lo que le sucede sobre todo es que es muy infantil, Frederick. Entonces él está seguro que esta relación con Catherine no va a avanzar porque están en la inmediatez de la guerra, ¿no? Entonces, lo interesante de Adiós a las armas es ver cómo la consistencia del amor de Catherine, la constancia, su presencia, su cuidado de Frederick todo el tiempo hace que él vea en ella algo más que un pasatiempo, algo para divertirse. Y obviamente está basado el personaje de Catherine en esta enfermera que el propio Hemingway conoció cuando tenía 18 años, una mujer mayor que él y de la que se enamoró perdidamente, una mujer con los pies muy en la tierra. Mientras que nuestro personaje, Frederick, es un hombre que está un poco perdido, toma mucho, sale con amigos, no tiene muy clara su vida, no tiene muy claro quién es él. Entonces esta novela es en realidad, yo creo que el Adiós a las armas, los títulos de Hemingway son maravillosos, ¿no? Pero en el caso de Adiós a las armas, el sentido del título para mí está relacionado con que con esta novela él deja atrás la Primera Guerra Mundial, finalmente. Va a volver, pero de otra manera a las guerras y va a tocar otras guerras, ¿no? La Guerra Civil Española sobre todo. Pero acá cuenta cuál fue su rito de paso para convertirse de un chiquilín que quiere ir a la guerra sí o sí, que como no se puede enlistar porque tiene un problema en un ojo,
se enlista en la Cruz Roja para ser chofer de ambulancias, para ir a la guerra, a alguien que se da cuenta que a lo mejor mucho de lo que está haciendo y muchas de las cosas por las que está luchando no tienen sentido. Entonces es una novela profundamente reflexiva, de un nivel de realismo magistral, en el que Rinaldi, que es un amigo, como decía recién, muy divertido, italiano, de Frederick, hacen como una contraparte de un personaje que siempre está muy ensimismado. Helen Ferguson también. Catherine es una chica con mucha responsabilidad y su amiga Helen la va a acompañar como una contrapartida muy interesante. Y un sacerdote, que es el sacerdote capellán de la unidad donde está trabajando, digamos, como soldado, donde está reclutado Frederick, que es alguien que le pone siempre un manto de piedad a las cosas, que tiene consejos de mucho sentido común, muy amorosos, está dispuesto a hablar a todo aquel que le quiere escuchar. Entonces me parece que en esta novela, en estos 5 personajes, pero en muchos más, porque hay realmente muchos más personajes, es una novela cargada de personajes muy pintorescos, Hemingway hace como una pintura de, de cómo se debería ver un campo de batalla en la Primera Guerra Mundial. Aquellos que fueron por elección, los que fueron por sorteo, los que fueron a pesar de todo y sin tener las cualidades que se exigían, eh, se subieron a una ambulancia para estar, las mujeres que presenciaban el momento más horrendo, que era cuando llegaban los soldados masacrados, aquellos personajes que también hacen negocios con la guerra, las traiciones. Hay en esta novela, que para mí es una de las más lindas, o sea, es muy linda, yo la he leído muchas veces y la disfruto un montón, este soldado inmaduro, que bueno, ahí lo vemos en un Gary Cooper de esta versión que está en internet y que se hizo en 1932, muy cerca de la publicación de la novela, porque así como Fiesta fue un éxito para todo lo que tuvo que ver con el turismo en España, en Pamplona en particular, esta novela fue un boom literario porque la gente se terminó de dar cuenta, en Estados Unidos sobre todo, de qué iba la guerra, de qué iba la Primera Guerra Mundial. Y en este personaje complejo, que es Frederick Henry, es un chico al principio y es un hombre hecho y derecho al final de la novela, atravesado por el dolor y atravesado por la tragedia, que es un poco el mensaje, me parece, que Hemingway quiere dejar en Adiós a las armas, que es decir, no se crece en este contexto fácilmente, duele, va a haber dolor para crecer. Es un personaje que madura y muy bien. eh, de nuevo, sin arruinar el final, es un final trágico y triste, pero eh, más o menos la historia lo que tiene es que, cómo se conocen, por ejemplo, Frederick, como decía al principio, es chofer de ambulancia, sufre un ataque, unas heridas tremendas en sus piernas, va al lugar donde están las enfermerías, conoce a Catherine, es un flechazo, hay una reflexión muy interesante de Frederick ahí diciendo que, bueno, que es una mujer más, pero se siente muy atraído, pero que esto no va a progresar. Lo tienen que llevar a Milán, a él, a curarse porque no lo pueden curar ahí de lo mal que está. Ella pide un traslado para acompañarlo y es esta mujer que le va a demostrar a Frederick qué significa amar a alguien. ¿Cuál es la diferencia entre verse con alguien, salir con alguien, divertirse, emborracharse con alguien, acostarse con alguien y tener una relación de amor con alguien? Ella con su perseverancia y con su estar al lado de él, se le vuelve indispensable a Frederick, la ama profundamente, va pasando de un amor eh, muy, muy adolescente, muy infantil, muy poco profundo, a un amor verdadero, ¿no? Y todo esto en el contexto de una guerra que ya lleva más de 2 años, que ha dejado muchos muertos y sobre todo lo que deja es una desilusión. O sea, hay mucha descreencia de todo lo que está pasando. Cuando él se recupera en Milán, obviamente tiene que volver al campo de batalla
y tiene un encuentro muy particular con unos italianos que por algo que él hace lo consideran un traidor y él tiene que escapar porque lo van a juzgar y lo van a matar. Entonces se tira a un río, después sube a un tren, y todo esto lo hace porque no soporta la idea de no verla más a Catherine. Y entonces es muy interesante cómo también en esta novela Hemingway muestra ese costado bien de macho que él toda la vida quiso mostrar. Pero lo explica en Adiós a las armas de manera tal que uno entiende que estos hombres o estos chicos que iban a la guerra eran expuestos a situaciones tan violentas y tan duras que se tenían que realmente fortificar, eh, volverse brutos, volverse duros, fuertes para sobrevivir. Y esto me explica un poco también esta necesidad de Hemingway de toda su vida mostrar que él era hombre, su forma de mostrar que era el hombre haciendo cosas que implicaran fuerza, salir a cazar, salir a pescar animales a caza mayor, eh, meterse en la guerra civil española, ir a la guerra aunque no estuviera capacitado, o sea, siempre su intención, de hecho, se sobrepasa, y por eso también en la novela el personaje principal, Frederick, se encuentra con estos italianos que lo consideran un traidor por un par de hechos, y ahí también se ve que a Hemingway en realidad le interesa participar de la guerra porque le interesa participar de la guerra. No, no hay una claridad de un bando, de una ideología, de estar de un lado o de otro lado. Y eso también se le criticó mucho, pero yo creo que en este sentido a él lo que le interesaba era estar en el campo de batalla, en cualquier campo de batalla, incluso en el amor, ¿no? Y esta es una novela sobre eso, esta es una novela sobre ser vencido y volverse a levantar, ser vencido y volverse a levantar. Digamos, que la maduración y la construcción de la personalidad y la definición de quiénes somos se determina por cuántas veces nos podemos poner de pie frente a la adversidad y salir adelante. Y en la vida personal de Hemingway esto queda claro, ¿no? Se muda, se casa, tiene hijos, se divorcia, se muda, vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar. No se queda quieto, viaja, busca el desafío, busca la adrenalina, ¿no? Esta búsqueda absoluta también de su propia identidad, ¿no? En Medios a las Armas, me gustan mucho estos pósters, habrán visto, qué interesantes. Eh, este texto de Fiesta no se los leí, después se los leo. Fíjense este póster que es de 1932, como les decía, con Helen Hayes y Gary Cooper. Y aquí tenemos un póster de la misma película, que es del 1932. Y fíjense esta situación, ¿no? De las mujeres y de los soldados en algún momento de relax, que están fuera de combate y que buscan, ¿no? Que es lo que dice al principio cuando la conoce a Catherine, nuestro personaje Henry, que es nada, que es una diversión, ¿no? Es lo que buscan es eso, olvidarse de la guerra, la inmediatez del placer, en el alcohol, en el baile, en el sexo casual. Bueno, y Catherine es un personaje que le va a demostrar que no, que en realidad la vida es, que puede ser más que eso, ¿no? Y bueno, aquí tengo unos textos que me gustaría compartir, sobre todo este que me gusta mucho, cuando él está en Milán, cuando el personaje principal está en Milán porque lo van a operar, lo duermen, ¿no? Y si ustedes recuerdan, en el primer video había una referencia a una carta que le escribe Hemingway a un amigo, en el que dice que cuando lo tirotean, cuando lo tiran en combate, en realidad tampoco es en combate porque él no estaba combatiendo, sino que estaba trabajando para la Cruz Roja, bueno, pero recibe las heridas de bala, él siente que se muere y que su alma sale como si fuera un pañuelo de su cuerpo y vuelve a entrar y después dice, sentí que no me había muerto, ¿no? Y acá lo vuelve a decir,
pero en este caso es por la anestesia. Y es un poco más existencialista el planteo que hace. Dice, cuando desperté después de la operación comprendí que no había dejado de existir. Nunca se cesa de existir. No hacen más que ahogarle a uno. Eso en nada se parece a la muerte. Es sencillamente un modo químico de ahogarle a uno para que no note nada. Y después es igual, como si te hubieras emborrachado, con la sola diferencia que cuando se vomita solo se arroja bilis y esto no te alivia. Acá hay una primera comparación entre la muerte en la guerra, la muerte temporaria por la anestesia y la reacción ante la posible muerte en la guerra, que son siempre las borracheras y las noches de adrenalina puro, y esa necesidad de satisfacer el alma, el espíritu, el cuerpo, todo porque no se sabe si hay mañana, y bueno, al otro día lo sumo se vomita porque hubo exceso de alcohol, pero en el caso de la anestesia se vomita bilis porque no hay alcohol, no hay nada. Pero empieza ya, y lo va a hacer muy seguido en esta novela, a comparar la guerra con situaciones triviales. Y acá es donde yo insisto que Adiós a las armas, desde el título, es una despedida de Hemingway de la Primera Guerra Mundial y es también una forma de mostrar la desilusión de los soldados con respecto a por qué van a la guerra, ¿no? La idea de ir con una identidad, de luchar por algo, de luchar por una idea, de jugarse por una idea, de jugarse por la libertad, por un país, por una causa, y cómo eso finalmente termina en algo que es trivial, ¿no? Y es que uno se muere y ponen a otro, y que a lo mejor no todo lo que brilla es oro en ese sentido. Por eso en esta novela aparecen aquellos que hacen negocios con la guerra o aparecen estos italianos que lo acusan, que son bastante corruptos y lo acusan a él de traidor para tener un chivo expiatorio. Entonces nuestro personaje, Frederick, lucha contra obstáculos ensordecedores, ¿no? Y lastimaduras y heridas tremendas, encuentra el amor, pierde el amor, y todo eso pasa en la guerra, ¿no? Entonces su rito de paso, digamos, a la adultez en esta novela es el resultado de la guerra y del amor. Se transforma de un chico casi caprichoso e insolente en un hombre responsable, amante, que se enamora y cuida y ama a Catherine Barclay, y todas estas cosas lo fuerzan a convertirse en hombre, ¿no? Y esta maduración es posible no importa, digamos, en dónde uno esté también, de eso está hablando, ¿no? Lo que dice Hemingway en esta novela es, en un punto, para encontrarse a uno mismo hay que sufrir, ¿no? Y para llegar a la felicidad, seguramente hay que pasar por momentos de mucha tristeza y de mucho dolor, que es lo que pasa en esta novela, ¿no? Va de profunda tristeza al dolor, a la soledad, a cuestionarse el sentido de todo, el sentido del amor, el sentido de la vida. Tiene un final triste, oscuro, como la guerra, ¿no? En este texto, que ya es bastante avanzado, estamos en el capítulo 32 de Adiós a las armas, hay muchos puntos en los que me gustaría detenerme, un par de minutos, porque me parece que aquí es donde se muestra esta desilusión de la que quiero hablar. Esta situación estamos así, él ha vuelto de Milán, está de nuevo en un campo de guerra, está de nuevo alejado de Catherine, pero ya con la plena conciencia que realmente lo único que le importa es estar con ella y tener una vida con ella. Ella está embarazada, quiere estar con ella, no entiende más qué está haciendo ahí. Y encima sufre esta persecución de los italianos que lo quieren castigar por desavenencias y porque necesitan de verdad a alguien a quien castigar,
Entonces él se escapa, se tira a un río, se va nadando, se sube a un tren, todo para escaparse, para estar con ella. Pero fíjense que aquí hay una comparación de la guerra con algo tan trivial como un almacén de venta de cosas, ¿no? Y este para mí es el espíritu que él rescata en la generación perdida de los años 20, que no tuvo nada sentido, ¿no? Dice, no se puede querer el suelo, no se puede querer al suelo de un vagón, ni a los cañones con sus fundas de lona, ni el olor de metal engrasado, ni un toldo que deja atravesar la lluvia. No obstante, se está bien bajo la lona, y la compañía de los cañones es agradable. Pero amar a alguien que se sabe que no puede estar aquí, darse cuenta muy clara y fríamente, pero sobre todo clara e inútilmente, darse cuenta inútilmente acostado sobre el vientre de que habéis asistido a la retirada de un ejército y a la progresión de otro, de que habéis perdido vuestras ambulancias y vuestros hombres, como un empleado de almacén pierde las mercancías de su sección en un incendio. Entonces, al comparar la pérdida de esta batalla, la pérdida de sus hombres, la pérdida del puesto, el hecho de que tenga que escapar para evitar la muerte, con un almacenero al que se le incendian las mercaderías, es de un nivel de existencialismo muy grande, porque él está poniendo al mismo nivel, está cosificando, digamos, a los soldados, está diciendo, bueno, se le quema todo y ¿qué van a hacer? Bueno, lo reemplazan. Y si hay alguno de los empleados del almacén que causó el incendio, no va a volver a buscar trabajo ahí porque sabe que no lo van a aceptar, se va a ir a buscar trabajo a otro lado. Entonces, esta comparación le quita épica a la guerra, le quita épica. Y acá es donde Hemingway para mí le dice adiós a la Primera Guerra Mundial, adiós a las armas. Es llegar a la conclusión de que no tuvo sentido. No pierde él, Hemingway, el gusto por la guerra, ni pierde el gusto por la adrenalina que le da estar en una línea de batalla. Va a viajar a la Guerra Civil Española, ya lo sabemos, se va a dedicar a la pesca mayor, se va a dedicar a la caza, a todo lo que le provoque, creo yo, alguna sensación parecida a la adrenalina que le provocaba estar en la primera línea de una batalla durante la Primera Guerra Mundial. Pero fíjense lo que dice, ¿no? Dice, no hay seguro en mi caso. Una vez salido del grupo, no se tienen más obligaciones. Él ya se escapó, desertó. Si después de un incendio fusilaran a los empleados de un gran almacén porque hablan con el acento que siempre han tenido, y acá lo que dice es, a mí me van a fusilar por traidor y siempre me conocieron como quien soy, haciendo lo que hago, o sea, yo nunca me hice pasar por otra cosa que lo que soy, y sin embargo, para conveniencia de los italianos, ahora me quieren fusilar. Entonces, si después de un incendio fusilaran a los empleados de un gran almacén porque hablan con el acento que siempre han tenido, no se podría esperar de ninguna manera que ellos volvieran al día, que el día que el gran almacén reemprendiera su trabajo, o sea, no van a esperar que yo vuelva, irían a buscar trabajo a otro sitio, si es que había trabajado en otro sitio y si la policía no los atrapaba antes, porque él está escapando. Y acá hace una reflexión, el río al que se tira, ¿no? El río se había llevado mi cólera con todas mis obligaciones. Estas, por otra parte, se habían terminado desde el momento en que los carabineros me habían puesto la mano en el cuello. Me hubiese gustado no llevar ya el uniforme, a pesar de la poca importancia que daba a las insignias exteriores. Había arrancado las estrellas, pero fue por prudencia. Y aquí es un adiós a las armas. Una persona como Hemingway, que fue a la batalla en búsqueda del honor y de las estrellas, su personaje en Adiós a las armas, prefiere sacarse las estrellas, prefiere ser un soldado raso y pasar desapercibido para volver con la mujer que ama porque entiende que esta guerra no tiene ningún sentido. Adiós a las armas está considerada una obra maestra de Hemingway. Es una novela que habla de la búsqueda de la identidad,
que habla de la búsqueda del sentido a la vida. Siempre está atravesada por la lluvia, y la lluvia es una metáfora de lo difícil que todo se vuelve, ¿no? Están siempre bajo la lluvia y el barro y el frío y están mojados, y siempre que pasa algo hay lluvia y está oscuro. Y de hecho hasta el final, el momento final de la novela, un momento muy trágico, hay lluvia. Eh, entonces esta lluvia que sirve como un símbolo, ¿no? de las de lo difícil y de lo oscuro y de todo lo que tiene que ver con, con, con haber perdido las expectativas y las esperanzas, y sobre todo con haberse desilusionado, ¿no? Con haber llegado un chico joven, casi adolescente, lleno de esperanzas y de sueños de soldado, eh, a darse cuenta que es todo un sinsentido, que cada uno está tratando de ganar su parte en el asunto, que nadie va a salvar a nadie, que lo único que realmente lo salva es el amor. Y en una vuelta de tuerca bien del estilo Hemingway, ni siquiera el amor va a salvar a nuestro personaje principal en esta novela maravillosa que es Adiós a las armas, en las que Hemingway no deja de ser autobiográfico a partir de aquí en sus novelas, pero sí deja atrás la Primera Guerra Mundial, que la va a retomar en lo que se publica luego de su muerte, que es París era una fiesta, que es el resultado de sus diarios mientras vivía en París. Pero los temas se van a repetir siempre. La búsqueda de la identidad, la búsqueda de la fortaleza, la necesidad de mostrarse varonil, fuerte, inquebrantable, a través de el uso de armas, si se rompía una pierna y no seguía caminando con la pierna rota, siempre este hombre que se cae, se desarma y se vuelve a armar, se cae, se desarma y se vuelve a armar, se casa, tiene un hijo, se divorcia, se casa, tiene un hijo, se divorcia, se muda, busca una nueva casa, busca un nuevo hogar, busca un nuevo hobby, y todo eso lo lleva también a su literatura. Y en esta novela, que es tal vez, si no la más importante, supongo que, en mi opinión, Por quién doblan las campanas, tal vez sean sus dos novelas más importantes, en El viejo y el mar, por otras razones que ya vamos a ver, lo ponen a Hemingway para siempre en el mapa de la literatura universal del siglo XX. Esta es una novela leída ampliamente, y es una novela de desengaño, ¿no? De quitarle el romanticismo a la guerra. Lo logra muy bien. Es una novela desgarradora, profundamente humana, y es una novela de crecimiento. Nuestro personaje arranca muy jovencito, ahí como ese Rock Hudson en la segunda versión que hubo de la película, y termina siendo un hombre hecho y derecho, atravesado por el dolor, atravesado por la esperanza y por el conocimiento de que el amor verdadero existe. Así que bueno, con estas tres primeras novelas los dejo hasta el próximo encuentro, y espero que lo hayan disfrutado, y me gustaría que me escribieran a la página al mail del museo, y me cuenten si leyeron alguna de estas tres novelas, qué opinan, cuáles son sus sensaciones con respecto a Hemingway como novelista. Y en el próximo encuentro vamos a hablar del Hemingway cuentista. Así que nos vemos pronto, muchas gracias por escuchar, hasta luego.